compañeros y tener que trabajar o bien autocargas o bien con cargas externas, pero trabajar siempre con velocidad controlada y ya empezar a trabajar con exigencia de velocidad a partir de los 14 años. Bien, estos son los movimientos que teníamos que trabajar. La propuesta actual, por ejemplo, es no tanto trabajar cada uno de los músculos, sino por movimientos, y aquí se proponen 5 grupos de movimiento. Por un lado, el tren inferior, tanto la cadera como las rodillas, pues de manera unilateral y bilateral. Luego veremos esos trabajos, o bien trabajar con 2 brazos, por ejemplo, o 2 piernas, o bien trabajar individualmente con cada pierna. Existen estudios que reflejan que el trabajar de manera unilateral, o sea, trabajar primero un miembro y después otro, se consigue mayores niveles de fuerza que de manera bilateral. De manera que podemos combinar los diferentes trabajos y de ahí también darle variedad a los ejercicios de nuestros jugadores, ¿vale? Cuando trabajamos el tren inferior, pues trabajaríamos pues, ejercicios de empuje y ejercicios de tracciones. Empujes, lo que pueden ser horizontales, pues como puede ser el press de banca, o verticales, trabajando el pull de hombros. Las tracciones, por ejemplo, pues haciendo las horizontales, pues por ejemplo, si hacemos dominadas, pues serían verticales. Si hacemos horizontales, podemos hacer pues el remo, por ejemplo, como trabajo de tracción. Aquí es importante que trabajemos la tracción, ya que bueno, pues, nuestro deporte es un deporte sobre todo de empuje y donde se trabaja mucho el empuje, y para compensar esas descompensaciones que tienen a veces nuestros alumnos es importante que este trabajo se realice de manera consciente, ¿vale? Otro trabajo de dinámica de movimiento y de concepto sería el core. Trabaja los músculos estabilizadores y transmisores de fuerza. Trabajar los saltos y los aterrizajes, ¿vale? También muy importante, a un apoyo y a 2 apoyos, y también importante trabajarlos en desequilibrio. Y por último, los trabajos de aceleración y desaceleración, que trabajemos desde edades muy tempranas y en desplazamientos con diferentes trayectorias, hacia adelante, hacia atrás, con trayectorias curvilíneas. Todo este trabajo que podemos hacer con gomas y que luego veremos un poco más adelante, ejemplos prácticos. Esta es un poco también la tabla que haríamos para el trabajo de resistencia en las distintas categorías, con las distintas edades, ¿vale? Utilizamos ya el trabajo aquí, ya el anaeróbico láctico con hits, ¿vale? Hit cortos y hit algo más largos. Cuando trabajamos el hit corto por debajo del minuto, ¿vale? Con periodos cortos, y el hit largo ya con periodos mayores a 2 minutos de trabajo, ¿vale? También utilizamos las tabatas, sobre todo en cadetes, o encadenamiento de tabatas, lo que, bueno, pues algunos ya denominan el trabajo de HIIT, de alta intensidad. Vale, ¿cómo distribuiremos el trabajo en la sesión? Pues bueno, pues podemos trabajar en el calentamiento, sobre todo trabajo de movilidad articular, de trabajo de coordinación y la fuerza, ¿vale? Tanto al principio de la parte principal, ¿vale? del entrenamiento, como en los calentamientos y los estiramientos fundamentalmente dinámicos, ¿no? Antes os hablaba de los estiramientos estáticos, que están muy en entredicho actualmente, pero de realizarlos, que yo sigo recomendando realizarlos, en hacerlo en la parte de vuelta a la calma. En el trabajo principal, pues aprovechar, tener en cuenta que el trabajo físico se realiza siempre a lo largo de toda la sesión. Normalmente en categorías bases no hay preparados físicos, si lo hay es un lujo, y si no, y el entrenador, y cuando hay, tiene que coordinarse muy bien con el entrenador para esos espacios de tiempo y demás, y que se pueda estructurar bien la carga de trabajo a lo largo de todo el entrenamiento, ¿eh? No es aislado el trabajo físico, por supuesto, del técnico y del táctico, ¿vale? Hay que trabajarlo continuamente. El HIIT y las tabatas, cuando los trabajemos, lo haremos siempre en la parte final del entrenamiento. Y por último, en la vuelta a la calma, como decíamos, estiramientos estáticos y movilidad articular. Voy un poco rápido, pero luego podemos ver ejemplos de estos y lo entenderemos mejor. Bueno, como decía, las realidades son totalmente distintas, no solo por los clubes,
sino por las diferencias también de desarrollo de distintas regiones y demás. Y por ello, bueno, pues aquí propongo también diferente material con el que podemos trabajar sin necesidad de ir al gimnasio y sin necesidad de tirar de peso muerto. Y aquí algunos de los materiales alternativos o reciclados que podemos utilizar. En este periodo de oportunidad que tenemos con el coronavirus, pues una de las cuestiones es que hemos discurrido y hemos trabajado muchas cosas que en condiciones normales no nos hubiésemos parado a pensar. Y bueno, pues aquí tenemos a deportistas, en algún caso, pues deportistas de alto nivel y de una gran capacidad y unos grandes recursos que acaban utilizando pues materiales como, bueno, pues como depósitos de agua, como, bueno, pues aquí bidones o bueno, botellas de suavizante con asas, cajas de cartón para los saltos, bueno, sillas, botellas rellenas de arena para utilizar de cono o de altera incluso. Bueno, aquí hay casos en los que, bueno, utilizan toallas. Yo no utilizaría como TRX una toalla, pero sí, por ejemplo, podríamos utilizar lo que son pues, correas de persiana bien ancladas y atendiendo a los anclajes, pues perfectamente se puede utilizar. Material como mesas, como vallas, las propias barandillas de los pabellones pueden ser utilizados pues, para hacer trabajo de tracción. Pues las ruedas, neumáticos utilizados para hacer trabajos de coordinación, pues podemos utilizar balones que ya estén pues en desuso, por ejemplo, para utilizar como balones medicinales, rellenándolos de arena y cubriéndolos después con cinta americana o, bueno, pues, o con cualquier... Podemos aprovechar también otra cuestión importante, pues cámaras de bicicleta, por ejemplo, para utilizar como bandas elásticas para trabajo de gomas, pues las cámaras de bicicleta son perfectas y tienen la resistencia suficiente como para utilizar una o varias para hacer este trabajo. Y después también pues saber lo que tenemos en casa, ¿no? Cada uno de nuestros jugadores, qué trabajos tienen sus padres, porque a lo mejor algún fontanero, algún oficio nos puede venir bien pues para que nos hagan materiales y podamos utilizar pues vallas, por ejemplo, hechas con PVC o pues bueno, pues tubos de fontanería que nos pueden valer para hacer determinados materiales. Siempre atendiendo por supuesto, a la seguridad. Bueno, ya estamos llegando a la parte final. Aquí tenemos una serie de recursos que os pongo con mucho material online. Bueno, aquí hay un blog que es fantástico y que tiene un montón de recursos, no solo en PDF, sino también recursos de vídeos y visuales, y donde podemos encontrar un sinfín de entrenamientos de coordinación para distintas edades, de entrenamientos oficiales de la EHF, bueno, un montón de trabajos que nos pueden venir bien a la hora de planificar. Yo no sé si quieres que ponga ejemplos, que hablemos un poco porque nos hemos ido un poco lejos, o que saquemos algún vídeo, no sé, Fernando, ¿qué te parece que nos hemos ido un poco? Juan, adelante, sí. Pues bueno, pues mira, vamos a poner, por ejemplo, bueno, pues... Déjame que lo... Vamos a ver si ahora... Bueno, pues si quieres, vamos con las preguntas. Intento ir resolviéndolo y de todas maneras tenemos... ¿Me ves ahora? Sí, me ves, ¿no? Sí. Vale. Pues si quieres, vamos con las preguntas que haya, porque realmente, bueno, pues son vídeos, como os decía, de diferentes trabajos, pues de entrenamiento de fuerza aplicada al balonmano para categorías inferiores de este entrenador francés fantástico, la explicación de lo que es un HIIT por parte de
de Jesús Rivilla, del que hablábamos que era el preparador físico de la selección española. He puesto un entrenamiento integrado donde el propio Carabatis nos hacía, bueno, pues un trabajo de primeras líneas, bueno, pues un trabajo de periodización. De todas formas, Juan, intentamos resolver, si no, como la ponencia vamos a poner un drive donde vamos a subir todas las ponencias. Eso es. Ahí, pulsando el enlace, pues perfectamente lo pueden. Si te da problemas, lo dejamos ahí y que, bueno, como ya he dicho al principio, lo repito ahora, cuando os envíen el email con la graduación, con el diploma de las jornadas a los que habéis cumplido los requisitos, se os enviará un enlace de Drive donde están las ponencias de los capacitadores que han dejado la suya. Entonces, bueno, yo creo que ahí se puede ver. Vamos con las preguntas entonces, Juan. De acuerdo. Bueno, ¿hay alguna diferencia en los resultados si se trabaja la parte física con gimnasio a trabajarla con ejercicios de fuerza, o sea, con autocargas o resistía con el compañero? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, realmente puede que no la haya, depende de cómo la trabajemos, tanto una como otra, pero por supuesto conseguiremos mejores y mayores resultados si utilizamos el trabajo integrado y el trabajo significativo, ¿no? Lo otro nos llevará más tiempo y requerirá, bueno, pues de mucho más tiempo de preparación, ¿no? Quiero decir que el resultado puede acabar siendo el mismo, pero requerirá de mucho más tiempo de trabajo si lo hacemos de una manera, pues yéndonos a un gimnasio y no haciéndolo totalmente con entrenamiento funcional e integrado en la preparación física. Otra pregunta. En categorías de formación sabemos que hay un porcentaje importante de trabajo de técnica. ¿Crees perjudicial trabajar físicamente antes de hacer ejercicios o sesiones de técnica porque requiere mayor grado de concentración y mayor grado de atención al jugador, ya que la técnica a priori requiere eso, ¿no? Un poco, sobre todo en la iniciación? Sí, es cierto que lo requiere, pero bueno, pues es fundamental que, bueno, en función del objetivo que tenga la sesión, en función que nos planteemos, sea lo primero que trabajemos. Realmente, el trabajo de fuerza, por ejemplo, es mucho mejor trabajarlo al inicio de la sesión, bien en el calentamiento, bien como ponía antes, al inicio de la sesión, y la técnica y la táctica, la técnica fundamentalmente, inmediatamente después es perfecto. Incidiendo en que podemos trabajar, si trabajamos integrado, cuando estemos trabajando físico, cuando estemos trabajando fuerza, cuando estemos trabajando pliometría, cuando estemos trabajando gomas, estamos trabajando técnica. Y por ello, bueno, pues lo podemos hacer simultáneamente y una cosa, la transferencia va a ser mucho más positiva en este caso que si trabaja aisladamente. Por supuesto, no tiene inconveniente ninguno el trabajar la parte de fuerza, por ejemplo, durante la técnica y es más, está claro que es beneficioso. ¿Qué papel tiene en la preparación física el trabajar este aspecto mediante el juego en edades de formación? Pues fundamental. Bueno, antes lo ponía, ¿no? Tiene que ser el carácter lúdico de la iniciación es clave no solo psicológicamente, sino para la adquisición de patrones motrices, ¿no? Ahí tenemos el trabajo de Pinot, ¿no? Que antes que el trabajo analítico está proponiendo desde categorías de categorías las más básicas, el trabajo de continua toma de decisión, el dejarle equivocarse, el dejarse el juego un poco pues de corrido para que el niño experimente y el niño vaya cogiendo esos patrones motrices de manera natural, ¿no? Si estamos parando todo el tiempo, si estamos continuamente interrumpiendo y si estamos trabajando tan analíticamente, pues se pierde ese componente
de adquisición de patrones más ricos y de trabajo de movimiento, ¿no? Que es lo importante, ¿no? No trabajar aisladamente, sino trabajar el conjunto de movimientos que requiere, y porque además eso es lo que al final el jugador va a utilizar durante la competición, ¿no? Durante la puesta en práctica de todo el trabajo realizado. En edades de formación, Juan, y según tu experiencia, ¿tú mandas un trabajo específico físico a los porteros o hacen el mismo trabajo que el grupo? Bueno, un poco enlazando con la pregunta que nos hacían antes, pues bueno, hay que individualizar y hay que tener el trabajo aunque hay una parte general, yo siempre trato de que, por ejemplo, el trabajo de elasticidad a mayores, el trabajo de velocidad de reacción a mayores que hace él, pero dentro de lo que es, por ejemplo, las estaciones, a veces, pues cuando planteamos un circuito, lo que hacemos es poner unas estaciones específicas para los porteros donde trabajan esos componentes que requieren más esa velocidad de reacción, esa velocidad de salto y bueno, con gestos además específicos propios de ellos, con lo cual pues enriquece un poco más el trabajo propio de su puesto específico, que es muy distinto en los requerimientos que el resto de los jugadores, ¿no? De los jugadores de campo. ¿Consideras clave en las etapas pre-mini los trabajos de preparación física de base? Es decir, coordinación, saltos, equilibrios, giros, coordinación oculopédica, oculomanual. Los considero, por supuesto, básicos y determinantes para lo que es las capacidades que va a tener el jugador al final. Desde el momento en que el niño está gateando, ¿vale? Está adquiriendo habilidades motrices que le van a dar una capacidad de coordinación espectacular. O sea que todas esas experiencias que dejamos de darle si no atendemos a eso, de manera lúdica, insisto de nuevo, pues estamos perdiendo una ventana de oportunidad primordial, ¿no? y crítica, ¿no? Está comprobado que los niños, en relación a lo que decía antes del gateo, que los niños que hacen unas etapas cortas de esta fase de gateo, que la gente a veces tiene mucha prisa porque el niño se levanta antes del primer año, es un error de partida, ¿no? Porque esa capacidad de coordinación, ese desarrollo del tren superior e inferior y a nivel que proporciona el gateo, pues podemos extrapolarlo a todas esas fases posteriores que tenemos en los minis y en los pre-benjamines y que nos va a dar esa riqueza que al fin y a la postre pues va a ser un valor para el deportista a largo plazo. Bien, otra pregunta, esta es una doble. ¿Cómo preparas tú? Bueno, aquí en Colombia por lo menos es relativamente habitual, ¿no? ¿Cómo planificas tú un equipo para una competición que se juega cada día dos partidos? ¿Vale? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué recomendaciones para la descarga o la recuperación física recomendarías tú de partido a partido en el mismo día? Bueno, es un poco la última parte, esta sí que la hablamos un poco, ¿no? El tema de la recarga de los depósitos de glucógeno, el tiempo ahí de 35-45 minutos después del primer estímulo, que sería el primer partido del día, pues tomar hidratos de carbono, tomar pasta fundamentalmente y bueno, esa fruta, esos complementos, esas manzanas, ese líquido, por supuesto, el líquido antes, durante y después del partido, y teniendo en cuenta que tenemos pues eso, pues el siguiente test, el siguiente partido por la tarde, por supuesto, la ingesta de hidratos para, bueno, que será la primera reserva energética que utilicemos en el siguiente esfuerzo. Por otro lado, bueno, es verdad que aquí no solemos tener competiciones mañana y tarde, salvo, como decía, bueno, pues en concentraciones de final de temporada, sectores y demás. Y bueno, pues ahí sí que hay que tener en cuenta el typing, ¿no? El momento de descarga previo al
al partido. Ahí aumentaríamos en vez del último día, sin los 2 días anteriores a esa doble jornada. Y bueno, pues de manera que se produzca una preparación suficiente, no solo para un partido, sino para el siguiente también, ¿no? Y después sí que tienen que estar trabajando entonces los jugadores con sesiones continuas donde la recuperación no sea completa, ¿no? Eso es importante para que eso se transfiera después a lo que es la competición. También es importante la adaptación, ¿no? El hecho de que si los jugadores siempre entrenan por la tarde, después le metes una competición por la mañana y ahí el factor de adaptación individual ahí en cada caso pues puede ser muy diferente, ¿no? Y las respuestas del organismo pueden ser muy diferentes, los biorritmos de cada jugador pueden ser totalmente dispares. Según tu experiencia, ¿cuál es el diseño tipo de microciclo de semana a nivel físico con 3 días de entrenamiento, ¿vale? Y partido fin de semana, un partido el fin de semana? ¿Cuándo se trabajaría la resistencia? ¿Cuándo se trabajaría la fuerza? ¿Cuándo se trabajaría la velocidad? Bueno, más o menos. Depende también de las categorías, ¿no? Eso es una cosa a tener en cuenta. Pero bueno, por ejemplo, en categoría infantil, yo haría 2 días de trabajo anaeróbico, bueno, pues por ejemplo, el martes y el jueves. Y bueno, pues estamos hablando de tres sesiones, metería 3 días de fuerza, que serían, por ejemplo, pues, bueno, pues 2 días de fuerza, por ejemplo, el lunes y el miércoles, y metería pues lo que es la resistencia el lunes y el viernes, ¿no? Ahí, teniendo en cuenta además que la competición no nos tiene que condicionar el entrenamiento del viernes, sobre todo en estas categorías, pues lo haría metiendo carga también, por ejemplo, de fuerza el último día de entrenamiento, ¿no? El viernes en este caso. Ok, y la última, Juan. En este estado de confinamiento en el que estamos, ¿cuál es tu recomendación para que se mande a los jugadores de base trabajar en casa? Bueno, pues es un poco lo que he estado haciendo yo con mis cadetes, ¿no? Pues es muy complicado. Ahora aquí, yo sé que ahí aún estáis 100% sin poder salir. Aquí ya tenemos ahora el respiro de la salida para hacer deporte y de la salida para hacer paseos, y eso cambia totalmente el panorama. Pero en estos 2 meses que estuvimos aquí en España, por ejemplo, trabajando, o sea, estando todo el día en casa, pues sí que hemos hecho sesiones diarias. Todos los días le mandaba, además, diarias y puntuales a las 7 de la tarde, que era la hora en la que solíamos entrenar. Y ahí, pues, trabajo físico de todo tipo, ¿no? Planificando con la planificación de un microciclo de lo que es la semana, un fin de semana dejando el fin de semana con trabajos más ligeros, más aeróbicos y más de intensidad baja, metiendo 2 días de intensidad alta con tabatas o con hits, y trabajo de fuerza también, y mucho trabajo de coordinación con steps y con material, entre muchos de los que he mostrado antes, con trabajo de gomas, con trabajo de que se puede hacer en el salón de casa, que es al final pues lo que hace que se mantenga un trabajo de mantener en la medida que se pueda la condición física. Trabajo de escaleras, que también es posible hacerlo en muchos de los casos, muchos los que estamos en pisos, pues intentando pues de alguna manera pues conseguir ese trabajo, hacer con algún cajón el trabajo de steps, y bueno, pues mucha imaginación, y lo que te decía en mitad de la charla, ¿no? Pues lo que nos ha obligado esto a exprimirnos un poco más. Bueno, Juan, pues yo creo que la charla ha sido bastante buena, ha sido bastante formativa. Quiero agradecértelo a nivel personal primero, segundo a nivel federativo, tu predisposición desde el primer día. Sé que eres un loco de estos y te has vuelto ahí un poco loco a la hora de hacer la presentación y buscar información.
te lo agradezco y bueno, lo dicho, muchas gracias y la verdad es que ha sido un placer contar contigo. Bueno, pues gracias sobre todo a vosotros. Acababa con una reflexión. Por cierto, el tema de los vídeos, pues prometo pasar los enlaces. Son vídeos interesantes y completan de alguna manera la presentación. Y bueno, pues una de las experiencias, ¿no? Después de estar en diferentes equipos, en diferentes niveles, ¿no? Desde Asobal, la División de Honor B, y ahora disfrutando mucho con mi equipo actual, el cadete de Salesianos de Santander, pues bueno, pues creo que lo importante es conocer a tus jugadores, pensar cómo podemos ayudar a nuestros jugadores y a partir de ahí disfrutar con ellos, liderar al equipo y bueno, pues esto nos va a garantizar que seguro que siempre ganaremos, ¿vale? Como entrenadores. A partir de ahí, pues eso, pues agradeceros por supuesto la predisposición y perdonar por el tiempo que hemos estado con esto y además de faltar un poquito más. Ahí está mi correo electrónico y por supuesto agradecerte a ti, Anando, y daros la enhorabuena por lo interesante que han sido las charlas de todos los que hemos estado aquí. Muchas gracias, Juan. A los demás, bueno, pues agradeceros que hayáis estado toda la semana conectados, enchufados. Bueno, formarse es absolutamente positivo siempre, porque cada día se aprende una cosa nueva. Daros las gracias, deciros y recordaros que junto con el certificado, junto con el diploma, se os enviará una dirección de Drive donde podréis descargar todo el material,